¿Cómo les va? Muy buenas noches. Indignados, enojados con estructuras que no se modificaban, que no se amoldaban a los tiempos. En el año 1918, Córdoba tuvo como protagonistas a un grupo de jóvenes, de estudiantes y de obreros que miraron hacia el futuro en base a una revolución pequeña que después creció a lo largo de toda Latinoamérica y que hoy es referencia. Hablamos de la reforma universitaria. Recordará que estamos pasando por su centenario y hay muchos actos, sobre todo en nuestra casa de Trejo, recordando cada una de estas acciones. Nosotros lo vamos a hacer aquí en Debates. Bienvenidos. No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes, autonomía, cogobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán: la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra. La reforma del 18 se extendería como modelo a toda América Latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy. Siguen vigentes hasta el día de hoy y por supuesto que en muchos países observan cómo es la educación pública de la República Argentina, la toman como un modelo. Vamos a hablar con estos invitados y los presentamos ya mismo. Mónica Gordillo a mi lado, historiadora. ¿Cómo le va, Mónica? Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar. También doctor Antonio María Hernández, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Se entusiasmó cuando hablamos de la reforma, los dos porque son estudiosos del tema y nosotros también porque estamos en la Casa de Trejo, porque estamos cursando el centenario y se conocen cada vez más detalles al encontrarse más documentación, más fotografías, más libros al respecto y es una historia apasionante, ¿no? Ya lo creo, sí, sí. Bueno, ¿cuáles fueron para ustedes, como por ir introduciendo en el tema, los aspectos más salientes de esta revuelta social que se transformó y se contagió en nuestros países? Bueno, a mí me parece que un aspecto importante es ubicarlo, digamos, en un contexto más general, digamos, tanto internacional como también nacional, que en el caso del gobierno nacional, digamos, un nuevo presidente, como es Hipólito Yrigoyen en el año 1916, que aparece como una oportunidad política, digamos, para poder concretar una serie de demandas que se habían venido tal vez acumulando, ciertos malestares, ¿no?, que se habían venido acumulando durante mucho tiempo, y estas expectativas generadas frente a la primera vez que se ejerce el voto, digamos, obligatorio, universal, secreto, abre también posibilidades para que se presenten una serie de reclamos, ¿no? Entonces me parece que es importante tener en cuenta también ese contexto nacional antes de pasar a hablar más específicamente, ¿no?, de la reforma. No sé. Digamos, una época donde no era tan fácil reclamar algo. Yo comparto el análisis que ha hecho la profesora Gordillo. No hay ninguna duda que se habían producido grandes cambios en la Argentina.
la Constitución se había vuelto democrática y republicana porque por primera vez el pueblo había votado. Ustedes recuerden que con la ley llamada Sáenz Peña, pero que es el resultado de toda la lucha de la Unión Cívica y de la Unión Cívica Radical, que había hecho las revoluciones de 1890, de 1893 y de 1905, donde se reclamaba el derecho al sufragio, donde se luchaba por los derechos esencialmente del pueblo. La demanda también pasaba porque se admitiese no un sistema tan conservador, aristocratizante, incluso oligárquico, sino la posibilidad del acceso de la clase media. Y todo eso fue lo que simbolizó la lucha del radicalismo. El resultado de todo esto va a ser la primera votación popular, el primer presidente verdaderamente electo por el pueblo, que es Hipólito Yrigoyen, y en ese contexto hay que situar la reforma universitaria, de tal manera que cuando nosotros avancemos, es decir, yo acá tengo los documentos que indican precisamente el 11 de abril, el momento en que se crea, 11 de abril de 1918, se crea la Federación Universitaria Argentina. El presidente va a ser Osvaldo Ludet, el secretario va a ser Julio B. González, hijo de Joaquín B. González. Ese mismo día le piden una audiencia al presidente de la República, Hipólito Yrigoyen, y le solicitan lo que ya venía solicitando el estudiantado de Córdoba, que era la intervención a la Universidad de Córdoba por los gravísimos conflictos que había. De tal manera que el presidente Yrigoyen, no es como se ha dicho inicialmente, intervino una vez, intervino dos veces la universidad. El primer interventor va a ser José Nicolás Matienzo, después en la segunda intervención va a ser el propio ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Salinas. Pero para iniciar, porque tenemos tiempo para el análisis, lo primero que hay que hacer es ubicarse en ese contexto. La respuesta del presidente Yrigoyen ante el estudiantado es muy clara. Primero, se comparte. Primero, estamos en una etapa nueva en la Argentina, dice Yrigoyen. Segundo, se comparte la justicia del reclamo de los estudiantes. Y en tercer lugar, hay que nivelar el estado social que tiene la sociedad argentina en relación a la situación de las universidades, donde por supuesto que no se habían producido los cambios. Las universidades eran absolutamente cerradas, la elección era hecha por profesores que tenían muchas veces designaciones vitalicias, obviamente que no participaba en esto el estudiantado, de tal manera que ese va a ser el ambiente político en el cual se va a producir la reforma universitaria, que me gustaría que la vayamos analizando paso por paso para saber cómo se desarrollaron los hechos históricos. Claro. Y después haremos las interpretaciones. Claro, cómo se daba clases en la universidad, quiénes ingresaban, quiénes no podían ingresar y por qué, cuál fue el disparador, digamos, de esta movilización tan grande. Justamente con esto tiene que ver este tape que tenemos ahora para compartir con ustedes, así vamos ampliando los datos que van llegando sobre la reforma universitaria. ¿Dónde surgió todo? A ver.